empezar a recordar un poquito de hace 8 días. Estamos hablando de la historia del rey David, y lo último que alcanzamos a revisar fue la derrota de los jebuseos para la conquista de la ciudad de Jerusalén, donde se instauró la ciudad de David. Y después de esto vino el ataque por parte de los filisteos en 2 ocasiones, en los cuales Dios le dio la victoria, y en los cuales también David consultó al Señor. El Señor lo dirigió cuándo atacar, cómo atacar, y así se logró la victoria contra los filisteos. Y aquí básicamente se establece ya en forma militar y política el reino de David. Sin embargo, el siguiente paso de David es precisamente reubicar el arca del pacto, el arca de la alianza, dentro del lugar que siempre debió haber estado, que era en la ciudad de Jerusalén. Esta había sido básicamente robada por los filisteos en algún momento, y ya la habían recuperado, pero desafortunadamente no estaba en el lugar indicado, estaba básicamente temporalmente en otro lugar, y él se pone un firme propósito de llevar el arca de la alianza a la ciudad de David, y esto era su misión. Y uno diría, ¿por qué se debería tomar el trabajo de esto? Tenía 2 razones principales. Uno, era un símbolo que unía tanto a las tribus del norte como a las tribus del sur, y era una forma de unificar en un solo reino todas las tribus de Israel. Pero además también allí estaba precisamente la ley, la Torá, que era lo que estaba en su interior, y básicamente era poder establecer la palabra de Dios como la ideología gobernante, que la gente se guiara por la palabra del Señor, lo cual esto había sido olvidado, había sido descuidado, como menciona en Primera de Crónicas 13:3. Dice, para traer de regreso el arca de nuestro Dios, la verdad es que desde el tiempo de Saúl no le hemos prestado atención. Y ahí empieza uno a entender por qué el debacle del pueblo de Israel, por qué todo lo que había pasado. Ellos habían descuidado la palabra del Señor, y esto es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Si no está la palabra de Dios en nuestra vida, si no está gobernando, pues desafortunadamente se anda a ciegas, podemos decir, y pues perdemos la dirección del Señor, y ahí vienen las cosas funcionando mal y tienen que traer resultados nefastos, como le pasó al pueblo de Israel durante mucho tiempo gobernado por Saúl. Esto refleja lo que Saúl permitió. Así que David empieza a poner la casa en orden, y las cosas en orden, y a traer la palabra de Dios otra vez a gobernar. Aquí vemos básicamente este mapa de dónde estaba ubicado. Estaba en la ciudad de Kiriat Yanim, que fue como se conocía, y tenía que ser llevado otra vez al centro, al lugar del templo, a la ciudad de Jerusalén. No había un templo como tal, pero en ese momento la idea era que fuera otra vez llevado y hacer un tabernáculo allí. En Primera de Crónicas 13, perdón, del 1 al 2 dice, después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados, de juntar a los jefes de 1000 y de 100 soldados y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel, si les parece bien, y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros. Entonces, lo primero que hace el rey David es consultarle al pueblo si esto les parecía bien, empezar a juntar a los levitas. Sabíamos que los levitas no tenían un territorio definido. Ellos, la función era estar dentro de todas las regiones y entre todas las tribus. Como tal, Dios había establecido que ellos no tuvieran ningún territorio para ellos, sino que ocuparan o vivieran dentro de los otros pueblos para poder mantener la palabra viva. Y ellos eran los indicados para estar cuidando el arca de la alianza. Entonces, lo primero que hace es convocar a que todos se unan nuevamente y se centralicen en un solo lugar. En 2 Samuel 6:1
nos dice que una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel. Así que reunió a 30.000 hombres. Y esto muestra no solamente el poderío en este momento de Israel, de tener todos estos hombres dispuestos a servirle al rey, sino era una manifestación de la alegría, de los acontecimientos en especial, que era volver a buscar el arca de la alianza. Así que esto hizo que todo el mundo se uniera, que fuera una misión como tal de todo el pueblo de Israel y que juntar las voluntades para que esto fuera una realidad. Y esto fue el parte del liderazgo que hizo David con su pueblo. Primera de Crónicas 13:7 nos dice: colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, donde estaba resguardada. Usa y Ahío guiaban la carreta. Y aquí vemos que esto es una forma, se puede decir, de la forma que los trasladaban los filisteos habitualmente el arca. Ya sabíamos que durante un tiempo que estuvo en el territorio filisteo, lo que provocó el arca de la alianza fue un total desastre en sus vidas, hubo pestes, hubo problemas, hasta el punto que ellos decidieron devolver el arca al pueblo de Israel, porque veían que donde estaba el arca había desastre. Y esto es lo que sucede precisamente. La palabra de Dios es un arma de doble filo. Para los que lo creen, produce bendición, pero para los que no la tratan de forma adecuada, lo que produce una maldición sobre sus vidas. Y fue lo que pasó con el pueblo filisteo. Y, sin embargo, aquí, desafortunadamente, hacen una forma de traslado del arca que no era lo indicado por parte de Dios. Más bien era el método filisteo con lo cual cargaban el arca. Y ahorita vamos a ver lo que eso provoca. En el versículo 9 y 10 de Primera de Crónicas nos dice: al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. Aquí la gráfica muestra como un rayo, pero no sabemos exactamente qué tipo de herida, qué tipo de cosa pasó a este hombre Usa, que se llamaba de esa manera, y muere. Y uno diría, pues, ¿por qué suceden estas cosas? De hecho, muestran que en el versículo siguiente dice que David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Usa, nombre que se conserva hasta hoy. Pérez como tal no es un apellido como lo vemos hoy en día. Básicamente quiere decir herida, básicamente lo que traduce, o precisamente quebrantamiento, es lo que traduce la palabra Pérez. Así que el nombre de ese lugar fue cambiado por este, para que recordaran lo que había pasado en este lugar. Lo que muestra es que David se enojó. David en alguna versión dice se enojó, en otras versiones dice que se puso triste. Lo cierto fue que para él fue un impacto. Y uno diría, se supone que habían buenas intenciones de parte de David de traer el arca de aquí, y que el arca como tal simbolizaba la presencia de Dios. Y uno diría, ¿cómo es posible que alguien que busca la presencia de Dios o esta cercanía, esa comunión con Dios, pueda terminar esa experiencia de esta manera? Podemos imaginar, él había convocado, había ido con 30.000 hombres a buscar el arca, era todo un acontecimiento, y en medio del acontecimiento se produce este desastre. Creo que nadie podía sospechar eso, pensar esto, que fuera a terminar esta aventura de esa manera. Y David básicamente se desilusionó, se entró en depresión, o podemos decir, por lo que había sucedido, porque se supone que eran buenas intenciones lo que buscaba él para su pueblo, y que la presencia de Dios trajera bendición para su pueblo. Sin embargo, podríamos decir, ¿por qué sucede esto? Y eso es lo que vamos a mirar en Números 4:15. ¿Qué se falló? Hay que analizar en medio de las circunstancias por qué sucedió esto y en qué se falló. Dice Números 4:15: cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios,
los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. Sabemos que en la tienda de reunión tenía que estar solamente los sacerdotes. Dios había establecido unas normas muy claras, quienes podían acceder allí a la tienda de reunión, al tabernáculo, y qué funciones tenía cada uno. Dios había establecido que los coatitas, o los hijos de Coat, que era parte descendiente de Aarón, tanto de Aarón como de Leví, eran los encargados de todos los utensilios que hubieran dentro del tabernáculo. Y Dios había establecido que eran solamente ellos quienes podían transportar las cosas en la forma adecuada, no podían tocar el arca, ya se los había advertido. Así que, independientemente de que se fuera a caer, de que se fuera a tropezar, se tropezaba y se caía precisamente porque lo habían puesto sobre bueyes y no como el Señor los había establecido. Así que lo que pasa aquí es que se había olvidado las instrucciones del Señor, se desconocían y lo habían hecho de forma equivocada. Podían tener buenas intenciones, pero lo habían hecho en forma equivocada. ¿Cómo decía que el Señor, cómo había dicho el Señor que tenían que transportar esto? Lo muestra en número 7, del 6 al 9. Perdón. Dice el jefe de la familia patriarcal de los coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Tenía a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con los que ministraban y la cortina de la entrada, como también todo lo necesario para su servicio. Como ven, esta era la tribu que se encargaba de todos los utensilios. Y el número 7 del 6 al 9 dice: Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los entregó a los levitas. A los gersonitas les dio 2 carretas y 4 bueyes, como lo requería su ministerio. A los meraritas les dio 4 carretas y 8 bueyes, como lo requerían su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los coatitas, dice, no les dio nada porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Entonces vemos aquí que ellos eran los encargados y Dios les había establecido que tenían que llevarlo en hombros las cosas del Señor. Y esto es muy interesante porque, como vemos, a todos le habían puesto unas arandelas, básicamente, donde pasaban unos palos, podríamos decirlo de esa manera, para que fuera siempre cargado a través de sus hombros y no estuvieran en contacto directo con el arca. Así que aquí vemos las consecuencias de desconocer la palabra del Señor. Las instrucciones del Señor han sido muy específicas, muy estrictas, para que siempre se cumpliera. Y aquí vemos que no se hizo de esa manera, por lo tanto, independientemente de la intención, del impulso que pudiera tener estos hombres, pues vemos que Uzá tuvo que perder la vida por desobedecer lo que Dios había establecido. De esta pequeña historia es una de las que vamos a ver el día de hoy. Podemos concluir lo siguiente: que no importan las intenciones cuando se hace algo en contra de la palabra de Dios. Dios, en ese sentido, no permite que las buenas intenciones pasen sobre las órdenes de ella. Y eso es algo que tenemos que tener siempre claro. Dios, en ese sentido, no pone en consideración sus normas, sus mandamientos, creyendo nosotros que a veces podemos ser mejor que Él, o considerar las cosas mejor que Él, o hacer las cosas mejor que Él. Él sabe por qué permite las cosas, por qué ordena las cosas, y simplemente hay que obedecerlo. Sin embargo, hubo un segundo intento de llevarse esto. Y esto es interesante también de parte de David. Él no se conformó con decir no se puede, o es muy peligroso, debemos las cosas así. David es un hombre que persiste, que confiaba en el Señor, que sabía que necesitaba la presencia del Señor. Hemos visto muchas veces en la historia de David cómo se equivoca, pero que siempre se arrepiente y vuelve a intentar, y esta es una de las características del rey David. Así que no se queda quieto y él ve una situación
Primera de Crónicas 13, del 12 al 14 nos dice: aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed Edom y todo lo que tenía. Y no simplemente era porque tuviera el arca ahí, como les decía, el arca representaba la presencia del Señor, y donde está la presencia del Señor siempre bendición a todo el que lo rodea. En este caso hubo bendición sobre la casa de Obed Edom. Era también un sacerdote levita y seguramente él sí sabía cómo se manejaba esta situación o esta arca, y lo único que produjo fue bendición para él y para toda su familia y todo lo que tenía, dice ahí. Todas las cosas materiales también fueron prosperadas en estos 3 meses que estuvo el arca dentro de su casa. Y esto le llegó a noticias del rey David. Y él dijo: eso quiere decir que, no, que el arca como tal y la presencia de Dios no es peligrosa, simplemente algo fallamos, desobedecimos, y aquí vemos que sí hay bendición en ella. Así que vuelve a insistir, como les decía, en 2 Samuel 6, del 12 al 15. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre los vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Nuevamente vemos a David insistiendo en estar cerca de la presencia del Señor, o traer el arca a su territorio para que fuera bendición para ellos. Y aquí vemos que ya él entendió esa lección, ahora sí lo hace en forma adecuada, ponen las personas a cargarlo en forma adecuada sobre sus hombros. Y aquí todo se convierte en alegría, es una fiesta nacional por poder llevar la bendición a su tierra. Y esto lo hizo en una forma un poco particular o inusual de parte de un rey. Solamente los reyes y sacerdotes podían tener un efod de lino. El lino como tal es un material preciado, pero además el efod era como una especie de falda, podríamos decir, y fue lo único que se dejó de toda su vestidura el rey David. Esto no era común que fuera así. Sin embargo, no se iba a fijar en apariencias, en cosas de lo que estaba haciendo de una forma completamente transparente, podemos decir, honesta ante el Señor, de que él estaba feliz y que él estaba de una forma quitando su vestidura de rey para rendirse ante el Señor y hacer las cosas como él había establecido. Y eso simplemente manifestaba la gran alegría que él tenía de todo lo que esto significaba para él y para su pueblo como bendición que venía sobreañadida a esta acción de buscar nuevamente al Señor y someterse a él. Segundo Samuel 6:16 dice: sucedió que al entrar al arca del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Y aquí, como dice, se aguó un poco la fiesta, o quiso aguar la fiesta que estaba teniendo el rey David. Ella no le pareció, y básicamente que se saltara el protocolo real, que estuviera con esas fachas, el rey. En otra versión dice que andaba bailando con las mujeres del pueblo y eso de pronto la puso celosa. Lo cierto es que ella está más pendiente del protocolo, de las apariencias, de la imagen que podía tener la familia real frente al pueblo. Y lo único que muestra es que habían cosas por encima del interés de estar cerca de la presencia de Dios y entender que lo más importante
Es como hablábamos ayer, conocer a Dios y tener su presencia. Creo que es algo que todos debíamos aprender de David y más bien mirar el error de Mical, que venía de una clase real, era la hija del rey Saúl. Ella estaba muy pendiente del protocolo, de las vestimentas, del comportamiento, de las apariencias que debía guardar frente al pueblo, pero David no estaba pensando en eso. Yo, como decía, era mejor quedar bien con Dios y ser honesto ante Dios que simplemente abstenerse. Como hablábamos al principio de la semana también de una charla de Dante Gebel sobre el sinvergüenza, y se refería a este acontecimiento de que Dios en algunas oportunidades nos permite pasar vergüenzas con tal que nos humillemos, pero lo que debemos andar siempre es humillados ante Él, entender la soberanía de Él y más bien andar sin pena ni temor por lo que la gente pueda decir cuando estamos buscando de Dios o anhelando su presencia, como lo está haciendo David en esta oportunidad. El versículo 20 de Segundo Samuel dice: cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. De una forma irónica lo recibió su mujer, y aquí podríamos decir, está llamando la atención al rey, no está respetando la figura tampoco del rey, no se está sometiendo a él, al contrario, está burlando de él. Y vemos también que esto es una cosa que va en contra de las cosas del Señor, sobre la autoridad dispuesta por Dios y él había depositado sobre el rey David. Y por eso vemos la respuesta del rey David hacia ella en el versículo 21 y 22. Dice: David le respondió: lo hice en presencia del Señor, a quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Y es una respuesta bastante fuerte del rey David. Yo creo que ella no se lo esperaba que le hablara de esa manera, pero él estaba poniendo las cosas claras. Al único que tenía que rendirle cuentas era al soberano Dios, al que era el dueño de todo. Él sabía que él estaba puesto ahí por la voluntad de Dios. Le puso, le recordó básicamente cómo había quitado a su padre y a su familia, y que en este caso él simplemente estaba dispuesto a rendirse ante Dios, no estaba preocupado por las apariencias o los protocolos, sino que quería simplemente darle todos los honores a la presencia del Señor. Esto, podríamos decir, le significó a Mical una situación que para la mujer entonces era más bien una situación de vergüenza. Dice que Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Y esto era completamente para la época una situación de gran vergüenza. No podemos saber si el hecho de ser estéril le llevó a tener alguna amargura, alguna situación emocional que se comportara de esta manera ante David, o si por comportarse con David de esta manera tuvo la infertilidad. Lo cierto fue que ella murió sin hijos, nunca le pudo dar hijos a David, y esto es podríamos decir, parte de lo que la palabra de Dios nos muestra aquí, de lo que dice es ir en contra de la autoridad dispuesta por Dios. Es algo para él muy serio también, y David lo tenía claro y quería que todos también lo tuvieran claro. La siguiente historia tiene que ver con el pacto davídico, y esto es algo bien especial dentro de la teología cristiana. Y aquí vemos uno de los pasajes más importantes de toda la palabra de Dios. Se dan en este versículo, en este capítulo 7 de Segunda Samuel. Y vamos a leer la primera parte. Dice, Segunda Samuel 7, 1, 2, dice: una vez que el rey se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda
de campaña. Y vemos que hay un periodo de paz, de tranquilidad. Llegó la bendición definitivamente a Israel, después de estar permanentemente primero perseguido, en el desierto, el rey David, después está ya en el lugar que Dios le había establecido, en su reino, pero seguían las guerras contra los jebuseos, contra los filisteos, y había muchas amenazas, pero cuando llega el arca a la ciudad, hay un tiempo de paz, de tranquilidad, como habitualmente hace el Señor con nuestras vidas también. Así que aquí se siente la paz, la tranquilidad de parte del rey David y de toda la nación de Israel. Y él vuelve a tener una idea muy bien intencionada de decir, oiga, no puede ser que yo viva mejor en un palacio de cedro, de madera fina, un palacio que muestra la fortaleza del reino, y nuestro Dios esté en una carpa, podemos decir de esa manera, en unos toldos. Esto no me parece correcto, y él habla con el profeta, nuevamente le consulta su intención al profeta. El profeta, cuando oye la propuesta, le pareció también muy interesante, muy correcta, y básicamente le da la afirmación. Sin embargo, esa misma noche, Dios le habla al profeta y le cambia los planes. Y como vemos, es delicado cuando uno se apresura a hablar en nombre del Señor o pensar sin consultarlo a Él. Así que aquí nos muestra una nueva elección donde a veces nuestro pensamiento, no el pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios siempre son mucho más altos y Él sabe todas las cosas y simplemente debemos siempre consultarle a Él. Y aquí nos muestra unas promesas que Dios le hace y establece el pacto Dios con David. Son promesas, el pacto tiene que ver con las promesas y Dios da unas promesas para David y para el pueblo de Israel y para las próximas generaciones. Y las primeras promesas que le hace David, dice, pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y esta es la promesa que Dios le hace. Dios le recuerda de dónde lo trajo, de dónde lo sacó, de ser un pastorcillo de ovejas. Lo trajo para que gobernara a todo su pueblo Israel y que lo iba a hacer famoso y además que iba a ser recordado para siempre y que ese reino iba a ser establecido para siempre. Esta es la promesa que hace Dios para él. Dios lo conocía, sabía perfectamente quién era y le está simplemente recordando que Él es el control de todas las cosas y que va a seguir estando en control de todas las cosas. Y le da unas promesas para el pueblo de Israel en versículos 10 y 11. Dice, también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Entonces, como vemos aquí, el Señor les dice, yo les voy a establecer un lugar, los voy a tener en paz también, les voy a quitar los enemigos que van a estar, que siempre han estado rodeándolos. Básicamente le está dando una afirmación de victoria sobre todas las situaciones que hasta la fecha venían presentando. Y esto es una gran promesa para el pueblo de Israel. Sin embargo, no solamente se queda ahí, sino que está hablando de las próximas generaciones, como dice en versículos 12 y 13. Dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Y esto es, de alguna forma, le cambia los planes a David. Le está diciendo que él va a gobernar para siempre, que va a poner un descendiente suyo para hacer el templo. El lugar que él desea construirlo no va a permitir que lo construya él, sino que va a permitir que lo haga uno de sus descendientes como un símbolo de que ellos siempre van a estar en el trono. La línea de él, de descendientes, van a estar gobernando para siempre el pueblo de Israel. Segundo Samuel 7:16
vuelve y le dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y aquí, oh sorpresa, si David quería hacerle una casa a Dios, Dios lo sorprende que él lo que quiere es hacerle una casa a David. Y no solamente una casa temporal, como estaba pensando David, sino una casa eterna para siempre, un reino que iba a estar por la eternidad. Y lógicamente no era que David y su hijo iban a vivir por siempre, sino que su línea descendiente iba a gobernar por siempre, y eso se cumple a través de Jesucristo. O sea, estamos estudiando de la genealogía de Jesucristo y todas estas historias, todo va enfocado a lo que Dios estableció para su hijo. Sabemos que todo lo hizo por él y para él. Así que esto lo confirma precisamente en Lucas 1:30, cuando el ángel del Señor le habla a María. Le dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo al ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Y a esto es lo que se refería precisamente Dios, de que a través de la descendencia del rey David iba a permitir que le hicieran un templo que era por uno de sus hijos, que después le revela que va a ser Salomón, pero que uno de sus descendientes iba a gobernar para siempre o por siempre, y ese iba a ser Jesús, o Yeshua, o Josué, que también estos días estábamos hablando de Josué, es el mismo nombre de Yeshua, que significa salvación. Así que Dios tenía un plan para salvar a su pueblo y para gobernar a su pueblo a través de todas las generaciones, y es a través de Jesús. Aquí lo que vemos es que Dios no necesita a David. David quería complacer o cuidar la presencia del Señor, hacer una casa para el Señor, sin darse cuenta que Dios no necesita de nosotros. Más bien nosotros necesitamos de Él. David necesitaba de Dios, ser guiado por Él, gobernado por Él, y es lo que Dios le está hablando a través del profeta Natán. Está dando cuenta que básicamente Él es el Señor, que Él es Dios, que Él puede hacer lo que quiera, que Él siempre habitó en tiendas a través de todo el desierto, y es lo interesante de nuestro Dios, el amor de Dios, que no hay nada que lo pueda limitar, no hay nada que lo pueda contener, pero Él se rebaja a vivir en una tienda de campaña, y más bien nos da a nosotros los lugares, me puede decir, preciados por uno, que es una edificación, algo más estable. Dios, no hay nada que lo pueda contener, simplemente un simbolismo, y no permite que se hagan, y no quiere que se hagan los grandes templos, ni nada, las grandes obras como hoy las vemos en muchas partes del mundo. Él no necesita eso, al contrario, Él siempre se humilla al vivir en tiendas de campaña y nos da lo mejor a nosotros para que veamos que nosotros necesitamos de Él y dependemos de Él, y no nosotros podemos hacer nada para impresionarlo, para contener su presencia en algún lugar, o para que se amañe en un lugar. Él habita donde Él quiera y como Él quiera. Y aquí podemos decir, David podía tener otra vez una desilusión, porque sus planes fueron fallados, porque de pronto pensó mal, porque no pudo agradar al Señor. Sin embargo, la actitud de David, él reconoce la grandeza del Señor, nuevamente se humilla a Él, y lo que hace es una bella acción de gracias, que es lo que sigue en Primera de Crónicas 17, 16, 27. No quiero poner a prueba sus ojos ahí, simplemente para que lo lean en sus Biblias. Vamos a leerlo. Digo, luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad, y le has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel?
Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando el paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses, adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo, para siempre, y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre, y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerte una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te has dignado bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Tú, Señor, la has bendecido, por eso quedará bendita para siempre. Son una de las palabras más bellas, de los textos más bellos que hizo David en toda su vida. Uno ve cómo David se humilla, se rinde. Vemos cuántas veces le dice Señor y Dios. No solamente está diciendo que es Señor de la vida, el Señor de Israel, sino que es el Dios Todopoderoso, como le dice, el Dios de Israel es el Dios, el único Dios verdadero, el único Dios que tiene control de todas las cosas, y él básicamente se rinde ante él. Esa es la posición de David. Por eso podemos entender por qué es un hombre conforme al corazón de Dios, un Dios que es un hombre que reconoce que Dios lo sabe todo, que lo conoce a él mejor que nadie, que sabe sus debilidades, que sabe sus temores, sus dudas, sus conoce, ha visto todos sus errores, y a pesar de eso lo ha perdonado, lo ha amado, así mismo como lo ha hecho con el pueblo de Israel. Lo único es que le pide que todo lo que ha dicho simplemente se cumpla, y que puedan ver las naciones, todas las demás naciones, que este es el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Y aquí nos muestra lo que es la obediencia total. Y básicamente la obediencia total, como hemos hablado de cómo debe ser la obediencia, hemos hablado de la obediencia que debe ser total, que debe ser inmediata y con la actitud o la alegría correcta. Y eso es lo que hace David, y él lo entiende perfectamente, y que es dejar al lado nuestra voluntad y más bien hacer la voluntad de Dios, pero además obedecerla con gozo y acciones de gracias. Él está siendo obediente, no quiere hacer nada que vaya en contra de Dios, y lo está haciendo con gozo, como lo demostró trayendo el arca, pero además está haciendo acciones de gracias por todo lo que Dios es, por todo lo que Dios permite. Y cierro este mensaje con un salmo bello. Son las palabras que reflejan esta situación. Está ese Salmo 103, en versículos 17 y 18. Dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Esto es un bello salmo que resume precisamente lo que hoy hemos hablado. El amor del Señor es para siempre. Definitivamente tiene un plan de gobernarnos, de reinar para siempre. Y a las personas que le temen, pues es justo. La justicia tiene que ver con la obediencia o la desobediencia que se tiene hacia sus preceptos, como dice. Pero si uno obedece al Señor en forma total, en forma inmediata y con la actitud correcta, siempre Él cumple sus pactos, cumple sus promesas para que tengamos bendiciones de por vida y por generaciones tras generaciones. Y es el deber nuestro, precisamente, no permitir que se descuide la palabra del Señor, como lo hizo el rey Saúl, como lo hicieron las generaciones anteriores a David. Lo que tenemos que traer la palabra del Señor a nuestras vidas, conocerla, así conocemos el carácter de Dios, sus mandamientos, lo que Él ha distribuido para que nos vaya bien en la vida y podamos tener todo su respaldo, su bendición
donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Así que hasta aquí dejo la presentación, como recordando con este Salmo 103 que nos resume lo que Dios quiere para nuestras vidas.